triángulo inscripto y circunscripto, ¿sí? Cuando son formas en las cuales se presentan, ¿sí? Esta forma geométrica, el triángulo y el círculo, pueden tener este tipo de relación. Tenemos una circunferencia externa que toca un triángulo en sus tres vértices, se llama circunferencia circunscripta al triángulo, ¿sí? La circunferencia, fíjense en este caso, es externa al triángulo, ¿bien? Está por el lado de afuera y lo toca en tres puntos, que son los vértices, ¿bien? Eso se llama circunferencia circunscripta al triángulo, ¿sí? Ahí faltó. Y después tenemos la circunferencia inscripta en el triángulo. Circunferencia inscripta en el triángulo, que es una circunferencia que está adentro de un triángulo y toca al triángulo en tres puntos también, ¿sí? Solamente que esta vez está inscripta, ¿sí? Para acordarse, bien, piensen en cuando uno se inscribe a algún curso, alguna actividad, ¿sí? Inscribirse, inscripta, ¿sí? Es porque está adentro. Entonces, inscripta es adentro y es porque la circunferencia está dentro del triángulo, ¿bien? Está dentro y la toca en tres puntos, ¿sí? Esto les va a servir para algunos ejercicios que por ahí capaz que no les da la figura y les dice, si te tiene una circunferencia que está circunscrita a un triángulo y no sé qué, y ustedes tienen que saber qué se refiere a esto, ¿sí? Por eso es importante que sepan el nombre. Después, bueno, tenemos dos propiedades que dice que si uno traza las bisectrices, estas se intersectan en un punto, ¿bien? Y después tenemos otra propiedad que también dice que si uno traza las mediatrices, estas se intersectan en otro punto, ¿bien? Es simplemente propiedades para que sepan. Y a modo de ejemplo de aplicación, a mí me gusta, fíjense, el símbolo de las reliquias de la muerte para los fans de Harry Potter tiene una circunferencia que está inscrita en un triángulo, ¿ven? Y por ejemplo esta, que es la varita de Sauco, podríamos pensarlo como que es la altura de un triángulo, ¿bien? Y este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? O por lo menos qué tipo de triángulo parece. Podría ser. Equilátero. ¿Cómo? Equilátero. Claro, parece un equilátero, o sea, no sabemos con seguridad si todos sus lados son iguales, pero podría ser un equilátero o un isósceles, porque capaz que esta base es distinta a este lado, ¿sí? No tenemos seguridad, pero sí podría ser equilátero o isósceles, digamos, porque tendría estos dos lados iguales y este desigual, pero bueno, ejemplo divertido. Bueno, ahora sí veamos semejanza de triángulos, que es un tema un poco más importante, ¿sí? Cuando dos figuras son semejantes es porque es porque son parecidas, ¿sí? Son semejantes, ¿bien? Y hay ciertos criterios a los cuales nosotros nos vamos a referir para saber si son o no, ¿bien? En este caso, dos triángulos van a ser semejantes si los lados son proporcionales, ¿sí? Las figuras son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales, ¿bien? Ese es uno de las formas de saber. ¿Sí? Lados de uno son proporcionales a los lados de otro. ¿Qué significa? Que sean proporcionales. Que si uno hace el cociente entre un lado y el otro, eso nos va a dar una constante. Si uno hace otro cociente de otro de los lados, eso nos va a dar la constante, ¿sí? Y esas constantes tienen que ser las mismas. Eso es lo que está escrito acá, ¿sí? Eso significa que sean proporcionales. Fíjense que hace el lado AB, que es este lado de acá, dividido en este lado AB grande, ¿bien?
Y eso es lo mismo que dividir el lado BC, que es este que está acá, sobre este lado BC, que es más grande, ¿sí? Y que tendría que dar el mismo número que este lado AC sobre este lado AC grande, ¿bien? Si uno hace ese cociente entre los lados, ¿sí? Tiene que ser igual, el mismo valor. Y el otro requisito para que dos triángulos sean semejantes es que los ángulos deben ser congruentes. ¿Bien? Después, bueno, dice, se llaman homólogos a los lados opuestos a los ángulos congruentes. ¿Sí? Este sería el homólogo de A. ¿Bien? El lado opuesto. Bien, fíjense este ejemplo. ¿Sí? Primero nos fijemos en lo obvio. ¿Sí? Los ángulos. Acá tengo 45, acá tengo 45, acá tengo 63 con 24 minutos, 63 con 24 minutos y 71 con 36 grados, ¿sí? Hasta ese lado vamos igual, ¿sí? Tienen los mismos eh, ángulos, ¿sí? Los ángulos son congruentes, ¿bien? Y después fíjense en los valores de los lados, ¿sí? Fíjense que los lados que tienen que ser proporcionales, o sea, los cuales yo tengo que hacer la división para ver cuál es la constante que me da, es el lado este, por ejemplo, el AB, que está entre el ángulo de 45 y 63, ¿sí? No voy a hacer, por ejemplo, este sobre este, ¿bien? Porque no están entre los mismos ángulos, ¿sí? Tendría que ser este sobre este sobre y este, o sea, este sobre este, ¿sí? Por ejemplo, acá ya está hecho, ¿sí? Hacen el AB sobre el AB grande, es 3 sobre 6, y eso nos da un medio. El BC sobre el BC grande, y eso nos da un medio. Y el CA sobre el CA grande, que nos da también un medio. Ven que uno hace y todos da la misma constante, ¿sí? Y los ángulos son congruentes. Bien, eso ya nos habíamos dado cuenta con el dibujito. Eso significa que sean semejantes. Ahora, no siempre les va a pasar que eh, les den así todos los datos de una, ¿bien? En los problemas no les vamos a dar la medida de todos lados o la medida de todos los ángulos, ¿sí? Ustedes van a tener que sacar esos datos. Entonces, para eso, nosotros les vamos a dar 3 criterios de semejanza, los cuales les va a ayudar a decir, bueno, pasa esto y esto, entonces son semejantes. Por el criterio 2 pasa esto y esto, entonces son semejantes. ¿Bien? Bien, veamos el primer criterio. Dice, si dos triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales, son semejantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para que sean semejantes, sí o sí, todos, tengo que hacer la división de todos, ¿sí? Tengo que hacer AB sobre AB, CB sobre CB y AC sobre AC, ¿sí? Tengo que hacer esos cocientes entre los lados homólogos, ¿sí? Y ver si todos son la misma constante. Aunque uno falle, ya puedo decir que no lo son, ¿sí? Pero sí o sí todos tienen que ser, como en el caso, cuánto valían los ángulos en el ejemplo este que está acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, que no aparezcan estos ángulos. ¿Cómo sabemos si son o no semejantes? Capaz que nos dan todos los lados del triángulo. Entonces agarramos, hacemos esto, ¿sí? Y si dan que los tres dan la misma constante, entonces por el primer criterio de semejanza, ¿sí? Ya podemos decir que los triángulos son semejantes, ¿bien? El segundo criterio dice si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido congruente, entonces son semejantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo tenga el ángulo A y este ángulo A, ¿sí? Y sé que son congruentes, ¿bien? El siguiente paso que tengo que hacer es ver la proporcionalidad de estos lados con estos lados, ¿sí? Que son los ángulos, los lados que están comprendidos entre el triángulo.
entre el ángulo, perdón, ¿sí? Entonces, sé que son congruentes, pero ¿son semejantes o no? Depende de si se cumple esta igualdad, ¿bien? De hacer AB sobre AB grande y AC sobre AC, o sea, AC sobre AC grande, ¿sí? Y si nos da la misma constante de proporcionalidad, con eso yo ya me quedo conforme de que son semejantes, ¿sí? No es necesario buscar algo sobre este lado que es el opuesto, ¿sí? O algo sobre estos ángulos, ver si estos ángulos son congruentes, no es necesario, ¿sí? Porque sabiendo que si este lado es proporcional a este y este lado es proporcional a este y el ángulo comprendido entre esos lados es congruente con eso yo ya me quedo conforme y sé que son semejantes los triángulos, ¿sí? Por el segundo criterio de semejanza. Fíjense que el primero involucra solamente a los lados, ¿sí? Donde todos los lados tienen que ser proporcionales entre uno y otro triángulo. En este caso involucro un ángulo y ver si los lados que están entre ese ángulo son proporcionales, ¿sí? Y el tercer criterio de semejanza involucra directamente dos ángulos, ¿sí? Dice, si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes, entonces son semejantes, ¿sí? Fíjense en este caso, sabiendo que A es congruente con el A y B es congruente con el B, ya está, son semejantes, ¿sí? Con que dos ángulos dentro de un triángulo sean iguales, eso ya significa que los triángulos son semejantes y, y ya está, digamos, no me tengo que fijar en los lados, no importa los lados, ¿sí? Aparte porque sabemos que ya podemos averiguar también cuánto vale el ángulo C, ¿sí? Acuérdense que dentro de un triángulo, cualquiera sea el triángulo, la suma de los ángulos es 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo sé este y sé este, puedo saber cuánto vale C, que va a ser igual a este, ¿sí? Y no importa cuánto miden los lados. ¿Bien? Bueno, esos son los tres criterios. Ahora les voy a mostrar cómo los podemos aplicar en los problemas que están en la cartilla, ¿sí? Bien. El ejercicio que les quería hacer es el 31, ¿sí? Fíjense que el 31 nosotros tenemos acá dos triángulos, ¿sí? Tenemos el triángulo este grande, el ABC, ¿bien? Y después tenemos el triángulo este chico que es ADE, ¿bien? Parece rectángulo, pero no es rectángulo. Fíjense que acá no tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? La línea esta, DE, y la línea esta, BC, ¿sí? No son, no están de forma como perpendicular a la AS, ¿sí? Pero sí lo que sí nos da de dato es que esta y esta son paralelas, ¿sí? D y BC son paralelas, ¿bien? Entonces ahora podemos aplicar cosas que hemos visto en la clase de lunes y cosas que hemos visto en la clase de hoy, ¿sí? Bien, son paralelas, ¿sí? Otra cosa que comparten los dos triángulos es este ángulo de acá, ¿sí? Fíjense que para este triángulo chico es el mismo ángulo que este triángulo grande, ¿sí? Vamos a ver si estos dos triángulos son semejantes, ¿bien? Esa es la idea del ejercicio. Como tenemos este ángulo alfa, ¿sí? Que es el mismo, y después tenemos que ver qué onda este ángulo de acá, si son congruentes, ¿bien? ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo extender esto de acá, ¿sí? Y yo tengo esta perpendicular, ¿bien? Entonces, ¿este ángulo es congruente con este? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la clase anterior? O sea, en la clase anterior conmigo, en la del lunes, si los ángulos eran alternos externos, alternos internos, correspondientes, qué sé yo. ¿Qué tipo de triángulo, qué tipo de ángulo se llama este con este? ¿Sí? Fíjense que tenemos dos paralelas cortadas por una transversal, ¿sí?
y que no es una transversal que son triángulos rectángulos. Bien, ¿sí? Son correspondientes. Volvamos a la teoría para que se acuerden los que no se acuerdan, ¿sí? Fíjense que estaríamos en este caso, ¿sí? Tenemos dos paralelas, tendríamos que darle la vuelta, eso sí, para verlo igual, pero fíjense que tenemos dos paralelas y tenemos un caso como el del triángulo alfa y el triángulo teta, ¿sí? Los ángulos alfa y teta son correspondientes y por lo tanto son congruentes, ¿bien? Entonces por eso, como son correspondientes, son congruentes, entonces este ángulo y este ángulo son iguales, ¿bien? Entonces, si este ángulo alfa es el mismo y este ángulo, que yo le voy a llamar beta, es el mismo, ¿sí? A beta prima, ¿bien? Por el tercer criterio de semejanza, ya son triángulos semejantes, ¿bien? Como ya son triángulos semejantes, yo sé que sus lados son proporcionales, ¿bien? Entonces vamos a usar eso para poder sacar cuánto vale X, ¿bien? Que es lo que nosotros queremos. Fíjense que voy a borrar para que no esté tan sucio el dibujo, ¿bien? Ya sabemos que son proporcionales los triángulos. Bien, si son proporcionales, el triángulo ABC con el triángulo ADE, ¿sí? Esos dos triángulos son semejantes. Eso significa que si yo hago el cociente del lado DE con el BC, ¿sí? Si yo hago este cociente, X sobre 2, tiene que ser igual a si yo hago el cociente entre el lado X más 2 con el lado AC, ¿sí? Que es el lado más grande, ¿bien? Yo hice el lado chico sobre el lado grande, entonces acá también tengo que hacer el lado chico sobre el lado grande, ¿bien? El lado chico es fácil, es X más 2. Pero el lado grande, fíjense que es X más 2 más 3, ¿bien? Eso tengan cuidado. Entonces esto es X más 2 más 3, ¿bien? Y fíjense que les va a quedar una ecuación racional, como la que hemos visto en la clase, en la unidad 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Hago el producto cruzado, ¿sí? Esto me queda X más 5, ¿bien? Entonces hago X por X más 5, y eso tiene que ser igual a 2 por X más 2, ¿sí? Resuelvo esa ecuación y obtengo un valor de X, ¿sí? Fíjense que le va a quedar una ecuación cuadrática. Supongo que en algún momento va a quedar claro que tiene que ser sí o sí un solo resultado, ¿bien? Pero bueno, les dejo para que ustedes hagan la ecuación, ¿sí? Pero más o menos así es como se plantea, ¿ven? Fíjense que yo usé uno de los criterios de semejanza y también usé eh, eso que hemos visto en la clase anterior de las relaciones entre ángulos, ¿bien? Lo mismo tienen que usar para este problema de acá. Fíjense que les pregunta, les dice que AB es paralelo a este. Y también les dice que BC es paralelo a BC'. ¿Bien? Entonces con eso ustedes tienen que demostrar que son semejantes. Fíjense también que tienen una recta que la corta a estas dos paralelas de una forma que no es perpendicular, ¿sí? Entonces también tienen que usar eso de si son alternos, externos, correspondientes, ¿bien? Y con eso sacan con si son o no si son o no son semejantes, ¿bien? Bien, eso respecto a semejanza de triángulos, ¿sí? Fíjense acá hasta 28 para que tracen las alturas, las medianas. Creo que está el mismo ejercicio en la teoría. Y bueno,
Tienen que fijarse qué pasa. Bueno, volvamos a la parte teórica. No tienen dudas, ¿verdad? Respecto a semejanza de triángulos, ¿lo han entendido? Sí, profe, eso se entendió. Por ahí es como complicado, pero, o sea, no sé por qué a algunas personas sí como que se les complica, pero no es tan... son los criterios que se tienen que acordar, digamos. Bueno, veamos cuadriláteros particulares y con esto ya podemos ir al descanso, ¿sí? Es nada más que informativo para que ustedes se acuerden, ¿sí? Dice, bueno, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, ¿bien? Y vamos a ver más o menos los notables, los cuadriláteros notables. Bueno, el primero es el cuadrado. Es una figura con dos pares de lados paralelos, ¿sí? Este paralelo con este y este paralelo con este, ¿bien? Los 4 ángulos son congruentes, todos son iguales, todos miden 90 grados, ¿sí? Acá 90 grados, este 90 y este es 90, ¿bien? Y los 4 ángulos congruentes, ¿sí? 4 lados congruentes, 4 ángulos congruentes, es decir, que este lado es igual a este lado, este igual a este lado y este igual a este lado, ¿sí? Bien, nada del otro mundo, todos conocemos al cuadrado. Rectángulo, figura con dos pares de lados paralelos de nuevo, ¿sí? Este lado paralelo a este, fíjense cómo notamos si son paralelos o no con las dos rayitas o una rayita, ¿sí? Figura con dos lados paralelos, dos pares de ángulos opuestos congruentes, ¿sí? O sea, este lado y este lado son iguales, y este lado y este lado son iguales, ¿sí? Y 4 ángulos congruentes que todos miden 90 grados, ¿sí? Ya lo conocíamos al rectángulo. Después tenemos el paralelogramo, ¿sí? Hay capaz que ya no lo conocen algunos al paralelogramo, que es una figura con dos pares de lados paralelos, como el rectángulo, pero se diferencian en los ángulos, ¿sí? Acá ya no tengo 4 ángulos congruentes. Tengo este ángulo, que es congruente con este, y este ángulo, que es congruente con este. Bien, fíjense, son dos pares de ángulos opuestos congruentes. Y dos pares de lados opuestos congruentes también, ¿sí? Porque este lado mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este. Bien, yo lo denoto así con letras. Pero fíjense que es como que al rectángulo lo he achatado un poquito, ¿sí? Entonces los lados ya no son perpendiculares entre sí. Bien. El siguiente que vamos a ver son el rombo, ¿bien? Figura con dos pares de lados paralelos, ¿sí? Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este, ¿sí? 4 lados congruentes, en este caso todos valen lo mismo. Y dos pares de ángulos opuestos congruentes, ¿sí? Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, ¿bien? Es como el cuadrado, pero fíjense que ya los lados, los ángulos ya no valen 90, valen distintos, ¿sí? Algo que también les voy a hacer notar es que esto podemos trazar, por ejemplo, con una recta, y a esto se le llama diagonal mayor, ¿sí? Porque tiene bastante largo, más que esta que estoy por trazar ahora, que es la otra que es más corta, que le llamamos diagonal menor, ¿sí? Eso ya lo vamos a usar bien para perímetros y áreas. Pero más o menos conozcan, ¿sí? Que tenemos esos dos datos también, que son las diagonales, la mayor y la menor. Después tenemos el romboide, ¿sí? Es una figura con dos pares de lados congruentes, ¿sí? Este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, ¿bien? Y un par de ángulos opuestos congruentes. Después tenemos el trapecio, ¿sí? Es una figura con dos lados paralelos. ¿Hemos visto el trapecio? No me acuerdo, o no era con ustedes, no me acuerdo. Sí, el trapecio es una figura con dos lados paralelos y nada más, ¿sí? Porque este lado, fíjense, no es igual a este, o sea, este lado no es igual a este, y este lado definitivamente no mide lo mismo que esto, así que los lados no tienen correlación, solamente este es paralelo con este, ¿sí? Pero después tenemos el trapecio isósceles, ¿sí? En el trapecio isósceles pasa lo mismo, que este lado y este lado son paralelos,
¿bien? Y después tenemos lados opuestos congruentes, o sea, este con este son iguales, ¿sí? Esto mide A y esto mide A, miden lo mismo, ¿bien? Y dos pares de ángulos adyacentes a las bases congruentes, ¿sí? Eso quiere decir que este ángulo con este ángulo son congruentes y este ángulo a este ángulo congruentes también, ¿sí? Son ángulos adyacentes a las bases, ¿sí? Y bueno, el último es el trapezoide, que es una figura con cuatro lados donde ninguno es paralelo congruente. En este caso ya nada tiene sentido, o sea, es una figura de cuatro lados y ya está. Es, no, un romboide es una cosa así, ¿sí? No importa. ¿Cuándo son semejantes? Son semejantes cuando son, o sea, dos triángulos son semejantes cuando se cumplen estos dos criterios. Están acá, mira. Entonces, si vos tenés dos triángulos, si, no, si vos tenés, ah, no, si vos tenés dos triángulos, mira, como en este caso, y se cumple que los lados son proporcionales, o sea, cuando vos haces, que sean proporcionales significa de que cuando uno hace el cociente te da una constante, o que uno es, por ejemplo, dos veces más grande que otro. Eso significa que sean proporcionales. Por ejemplo, el lado AB chico, en este caso, fíjate, el lado AB chico mide 3 y el lado AB grande mide 6. O sea, el AB grande es dos veces más grande que el lado AB chico, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6, ¿sí? Y lo mismo pasa con los otros lados. Fíjate, el BC chico mide 2,2 y el BC grande mide 4,4. O sea, 4,4 es el doble de 2,2, ¿eh? Se cumple que en el triángulo grande en cuanto a los lados, es dos veces, cada lado es dos veces más grande que el lado del otro chico, ¿sí? Y los ángulos son congruentes, ¿bien? Fíjate que entre el 2,2 y el 2,8 vos tenés un ángulo de 71,36 grados. Y los ángulos, fíjate, los lados, ¿sí? Los lados del ángulo del triángulo grande, que también están entre 71 grados 36 minutos, son el doble que los que están entre 71 grados y 36 minutos del triángulo chico, ¿sí? O sea, como que los lados tienen su proporcionalidad. Acá es 2, digamos. Si vos haces el lado chico sobre el lado grande, es un medio, ¿sí? Porque el triángulo chico es la mitad del triángulo grande, ¿sí? Y vos podrías hacer un tercer triángulo semejante donde donde los lados sean el triple que el triángulo chico y los ángulos sí o sí tienen que ser todos congruentes. Y también va a ser otro triángulo semejante, ¿sí? Por ejemplo, que yo haga, no sé, un triángulo. Sí, bueno, me salió un triángulo equilátero, pero tendría que ser uno como así. Por ejemplo, este triángulo, ¿sí? Es parecido. Capaz que yo puedo hacer este triángulo donde este lado mide 9. No, no sé cómo lo puedo hacer. Este triángulo mide 9, ¿sí? Fíjate que es el triple de este, ¿sí? El triple de este. Y este con este se relaciona por eh, 2 tercios, 3 medios, ¿sí? Fíjate que este puede ser 9, ¿sí? Que es el triple de este. Y si yo calculo el triple de este, ¿cuánto es? 2,2 por 3 es 6,6, ¿sí? Y este, ahora hago 2,8 por 3. 2,8 por 3 es 3 por 8. 3 por 8 es 24. 3 por 2, 6 y 2, 8. 8,4.
¿sí? 8,4, ¿sí? Este triángulo va a ser semejante, o sea, este triángulo va a ser semejante a este y semejante a este también, ¿sí? Porque los lados guardan una relación, ¿sí? En este caso, entre este triángulo y este triángulo, la constante de proporcionalidad es 3, ¿sí? Fíjate que si yo hago 9 sobre 3, eso es igual a 3. Si yo hago 6,6 dividido en 2,2, eso es igual a 3. Bien, si yo hago 8,4 sobre 2,8, eso también me va a dar 3, ¿ves? Entonces, ese es uno de los criterios de semejanza, ¿sí? Que los lados sean todos proporcionales, ¿sí? Después, otro detalle que tiene que ser es que si yo tengo un triángulo que tenga estas medidas, ¿sí? Sí o sí, este ángulo va a medir 45 grados. Sí o sí, este ángulo va a medir 63 grados 24 minutos. Y sí o sí, este va a ser 71 grados 36 minutos, ¿sí? Por la forma que está hecho el triángulo, ¿sí? Y ese triángulo va a ser semejante a este, ¿sí? Por ejemplo, que yo no sepa cuánto miden esto, hago otro triángulo. Hago otro triángulo y en este caso yo sé que esto mide 45 grados y esto mide 71 grados 36 minutos, ¿sí? Este triángulo va a ser semejante a este, va a ser semejante a este, semejante a este y semejante a este, porque tiene estos dos ángulos que son congruentes a estos dos ángulos, a estos dos ángulos y a estos dos ángulos, ¿sí? Lo único que yo tendría que hacer es ver qué onda con los lados, ¿sí? Pero como no tengo ningún dato de los lados, no sé, digamos, pero si yo tuviera, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un dato de cuánto mide este lado y hago la relación que hay entre este con este, seguramente me va a dar una constante de proporcionalidad que va a ser lo mismo que este con este y que va a ser lo mismo que este con este, ¿sí? Porque con dos ángulos que sean iguales, yo ya puedo afirmar que son proporcionales, ¿sí? Lo mismo que este triángulo con este, como yo tengo este que es congruente con este y este que es congruente con este, ¿sí? Este lado va a ser proporcional a este, ¿ves? Es el lado que está entre los dos ángulos iguales, ¿sí? Este con este. Entonces este lado va a ser proporcional a este lado va a ser proporcional a este, y este lado va a ser proporcional a este. Ahora yo no sé eso, ¿sí? Porque no lo he puesto. Pero suponete que sea, no sé, 12. Bueno, ya sé que es chiquito, digamos. Bueno, no 12, sino un tercio, ¿sí? Este lado va a ser un valor de tal manera que cuando yo haga este lado sobre este lado, me va a dar lo mismo que hacer esto dividido en esto, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como que, ¿en qué? O sea, ¿en qué te has perdido, digamos? ¿Cuál es tu duda? Porque es como que he dicho muchas cosas. O sea, ¿qué es lo que no les queda claro de los triángulos semejantes? Son triángulos que tienen cierta proporcionalidad, ¿sí? En cuanto a los lados. Los ángulos siempre van a ser todos iguales, ¿sí? Pero los lados no, ¿sí? Porque no son el mismo triángulo. O sea, si tengo dos triángulos que miden lo mismo, o sea, que cada lado mide lo mismo y que los lados son congruentes, dos triángulos así, la constante de proporcionalidad, por ejemplo, es 1. Pero, por ejemplo, en este caso, entre estos dos triángulos, ¿sí? Entre los que están en la cartilla, uno, fíjate que es el doble del otro. A eso me refiero, a que son proporcionales los lados, ¿sí? Fíjate que el lado AB chico, o sea, A minúscula, B minúscula, vale 3.
y el lado A mayúscula, B mayúscula, vale 6, ¿sí? Ambos lados están entre los ángulos que valen 45 y 63 grados 24 minutos, ¿bien? Si yo hago el cociente 3 sobre 6 o 6 sobre 3, no importa cuál de los lados, ¿sí? Siempre y cuando haga siempre los de uno sobre el otro, ¿bien? ¿En qué sentido digo? Que yo podría hacer 6 sobre 3, 6 sobre 3, 2, ¿sí? Entonces, sé que la constante de proporcionalidad cuando hago los lados del triángulo más grande sobre los lados del triángulo más chico me va a dar 2 siempre. En este caso han hecho los lados del triángulo chiquito sobre los lados del triángulo grande, ¿ves? 3 sobre 6 es un medio. 2,2 sobre 4,4 es un medio. 2,8 sobre 5,6 es también un medio, ¿sí? Porque el triángulo más chico es la mitad del triángulo más grande, ¿sí? Y así como están esos dos que son semejantes, hay otros triángulos que uno puede formar que también son semejantes, ¿sí? Donde la constante de proporcionalidad podría ser otra. Por eso yo les daba este otro ejemplo de este triángulo, que es el triángulo azul, donde el lado que está entre el ángulo de 45 y de 63,24 es 9, ¿sí? En este caso, si yo hago este lado sobre el 3, ¿sí? Comparando estos dos triángulos que son más chicos, o sea, este, ah, no puedo escribir, ¿sí? Este con este, ¿ven? Fíjense, si yo comparo este con este, tengo 9 que dividido en 3 es 3, ¿sí? Después, si yo hago este lado dividido en este lado, es 6,6 dividido en 2,2. Entonces, hago este 6,6 dividido en 2,2 y también me va a dar 3, ¿ven? Me da 3. Y si hago este lado, el lado 8,4 sobre 2,8, también me va a dar 3, ¿sí? O sea, eso me refiero en el ejemplo. Estoy comparando los lados, ¿sí? Fíjense que siempre comparo los lados que están entre los mismos ángulos, ¿bien? Porque no da que yo compare este lado con este lado, ¿sí? No van a ser proporcionales. Bueno, ¿quedó claro? O sea, ya sé que Nacho sí, pero Diego, sí, no sé si que te quedó claro. Así avancemos con la clase. Y si no, vuelvo a explicar al final. ¿Sí? Cualquier cosa volvemos a explicar al final, pero ahora quiero empezar con perímetros y áreas, así ya terminamos y después nos quedamos al final con las dudas. ¿Bien? Bueno, perímetros y áreas de polígonos particulares, ¿sí? Tenemos, ¿qué es perímetro? El perímetro es lo que rodea la figura, ¿sí? El perímetro es lo que rodea la figura. Por ejemplo, una cuadra, ¿sí? El perímetro va a ser lo que mide cada cuadra, ¿sí? En una manzana, el perímetro de esa manzana va a ser lo que mide cada lado de esa cuadra, ¿sí? O por ejemplo, si ustedes tienen un campo y tienen que poner una reja, ¿sí? A ese campo sobre los bordes, que sería el perímetro, o sea, la cantidad de rejas que ustedes van a comprar va a ser igual a los metros que mide ese borde del campo, ¿sí? Espera un ratito. Perdón, justo tenía un mensaje importante. Bien. Bien. Recuerden, perímetro es el borde, ¿sí? El borde de la figura. Y después tenemos área, que es la superficie, ¿sí? Es todo esto. Algo que también quiero que sepan bien son las magnitudes, ¿sí? Que ustedes como futuros ingenieros físicos, los matemáticos no tanto, pero igual también lo tienen que saber. Programadores también, no importa que sea toda la computadora, si tienen que hacer un programa también lo tienen que saber.
¿Cuáles son las magnitudes? Los perímetros y áreas, ¿sí? Se miden en magnitudes de longitud, ¿sí? Magnitud de longitud, por ejemplo, es metro, ¿bien? Metros, ¿sí? Cuando ustedes miden con la regla, están midiendo en centímetros o milímetros, ¿sí? Pero son magnitudes asociadas al metro, ¿sí? Centímetro, ¿sí? Es más chico, digamos, que el metro. Pero esa es la unidad de medida. Y cuando ustedes miden área, la unidad del área es metros cuadrados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, eso es algo que también van a utilizar mucho cuando hagan los problemas y se fijen si tiene sentido o no, ¿sí? Si a ustedes les dan un área, les van a dar en metros cuadrados y cuando ustedes trabajen y quieren calcular, no sé, la longitud, les tienen que dar en metros o capaz que les dan en centímetros cuadrados o les dan en milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Todas esas son magnitudes de área, ¿sí? Longitudes son metros, centímetros, milímetros. Fíjense que no es tan elevado al cuadrado, ¿bien? Y después otra ya magnitud de volumen, es metros cúbicos, centímetros cúbicos, pero bueno, eso no importa por ahora, ¿sí? Porque estamos viendo solamente perímetros y áreas. Bueno, me parece importante aclararle esto, ¿sí? Porque como futuros ingenieros y profesionales tienen que saber. También los incluye a los físicos y a los matemáticos y a los programadores. Tienen que aprender eso. Bien. Bueno, la primera figura que vamos a ver es el triángulo, ¿sí? La manera de calcular el perímetro, ¿sí? Yo les he dicho que era el borde, entonces es la suma de cada lado, ¿sí? En este caso tengo un triángulo que tiene un lado 1, un lado 3 y un lado 2, ¿sí? O lado 1, lado 2, lado 3. Entonces su perímetro va a ser la suma de cada lado, ¿sí? Lado 1, lado 2, lado 3. Por ejemplo, esto que valga 5, esto que valga 6, esto que valga 7, el perímetro va a ser 5 más 6 más 7, ¿sí? Calculan y ese sería el perímetro. Ahora, el área, como les dije, el área es la superficie, ¿sí? Ya es todo esto que está marcado, fíjense, ahí lo he marcado. Eso se calcula con esta fórmula, ¿sí? Yo supongo que la mayoría se la acuerda de memoria, ¿sí? Base por altura sobre 2, ¿bien? Generalmente, esta es la base. Esta que está marcado acá en rojo es la altura del triángulo sobre 2, ¿sí? En este caso es fácil, ¿sí? Pero por ahí les toca, no sé, triángulos que tienen esta forma. Por ejemplo, así, ¿bien? En este caso, por ejemplo, un triángulo así, lo que se hace es ampliar. Por ejemplo, si yo elijo este lado como la base, porque ese lado es el que me dan, ¿sí? Esta es la base. Yo tengo que ampliarla un poco y la altura va a ser esta, ¿sí? Esa sería la altura. Entonces el área de este triángulo va a ser base por altura sobre 2, ¿sí? Siempre para un triángulo el área es base por altura sobre 2. Pero fíjense de tomar bien cuál es el área, ¿bien? En el caso de triángulos que son así, por ejemplo, es fácil calcular el área, la altura, ¿sí? Porque es esa. Y esta es la base. ¿Sí? Eso respecto al triángulo. Después tenemos el cuadrado. También es fácil de calcular porque, bueno, el cuadrado, todos los lados son iguales, ¿sí? Entonces el perímetro es lado más lado más lado más lado, o sea, es 4 veces el lado. 4 por el lado, ¿sí? Y el área es el lado por el otro lado, ¿sí? La base por la altura, ¿sí? Como son los dos iguales, es L por L, es L cuadrado, ¿bien? Formulitas que se tienen que ir acordando. Hagan en una tarjetita, anoten cuadrado tanto, triángulo tanto, rectángulo tanto, ¿sí? Si es que no se les acuerda. Después tenemos el rectángulo, que el perímetro, fíjense, es lado 1 más lado 2 más lado 1 más lado 2, ¿sí? Es 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2, ¿bien? Y en este caso el área es el lado 1 por el lado 2. Fíjense que es la base
por la altura de la, de la figura, ¿sí? Lado 1 por lado 2, nada más. Después tenemos el rombo. ¿Se acuerdan que el rombo que yo les había dicho que tenía la diagonal mayor y la diagonal menor? Bueno, para el perímetro es fácil, ¿sí? Cada lado vale lo mismo y se calcula igual que el cuadrado, ¿sí? 4 por L. El área es lo que se calcula distinto, ¿sí? Ahora, para calcular el área es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2, ¿sí? Ahí está la fórmula. La diagonal mayor es la diagonal de mayor longitud y la diagonal menor es la de menor longitud, obviamente, ¿sí? Ahora, después tenemos el trapecio. ¿Se acuerdan que esta figura, ¿sí? En este caso parece una figura de ¿cómo se dice? No parece un trapecio isósceles, pero podría no serlo. Igual, lo importante es que en un trapecio, esta altura siempre va a ser igual a esta, ¿sí? Entonces, tenemos el perímetro. El perímetro, fíjense que va a ser la base más chica, el lado 2, la base más grande y el lado 1, ¿sí? Fíjense que es el borde, lo que mide cada lado, ¿sí? La suma de cada lado me da el perímetro. Y el área se calcula como la base mayor más la base menor por la altura sobre 2, ¿sí? Parecido a la del triángulo, ¿bien? Solamente que acá, en vez de una base, tengo dos, entonces tengo que hacer la suma de las dos bases. Base mayor más base menor por la altura sobre 2, ¿sí? La altura, fíjense dónde se la mide, ¿sí? La altura es la distancia que hay entre estas dos, entre las bases, ¿sí? Bien. Fíjense, bueno, acá les dice que las áreas pueden ser obtenidas si descomponen las figuras en triángulos o rectángulos y suman las áreas. O sea, ustedes sabiendo cuál es el área cuál es el área del triángulo y cuál es el área del rectángulo, ya pueden sacar, ¿sí? Fíjense que acá tengo un triángulo y si yo acá trazo esta altura, también tengo otro triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el área? La suma de el área de este triángulo, el área de este segundo triángulo y el área de este rectángulo, ¿sí? Eso para algunos ejercicios que por ahí capaz que no tienen cuánto mide la base, cuánto mide la altura y cosas así, entonces pueden sacar con eso, con esa ayuda. Lo mismo, fíjense acá el rombo, la diagonal mayor y la diagonal menor lo dividen el rombo en 4 triángulos, ¿sí? En 4 triángulos rectángulos, ¿bien? Esto es perpendicular. Ese también es otra ayuda para ver cuando no tienen cuánto miden las diagonales, qué sé yo, para que tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, lo último ya que vemos de este tipo de cosas, dice calcular el área y el perímetro de la siguiente figura. Fíjense que no tiene forma conocida alguna. Y lo único que les da es cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, cuánto mide esta diagonal, no es esta diagonal, cuánto mide desde este punto a este punto, y después cuánto mide también de este punto a este punto, ¿sí? Eso es lo que les da. Entonces podemos descomponerla en distintas figuras, ¿sí? Fíjense que podemos, por ejemplo, acá trazo esta línea y tengo un semicírculo. Después yo si trazo esto acá, esta otra línea, acá tengo un rectángulo. Si yo trazo una línea acá, también tengo otro rectángulo. Y acá tengo un triángulo, ¿sí? Entonces yo podría calcular el perímetro, bueno, el perímetro ya vemos, ¿sí? Pero el área lo puedo calcular como la suma de esta área con la suma de esta área y esta área, ¿sí? Veamos. ¿Ven? Fíjense acá. Fíjense que acá yo lo había dividido a esto en dos triángulos, ¿sí? En dos rectángulos. A esta y a esta, ¿sí? Pero fíjense cómo la dividió acá. Lo ha dividido en este rectángulo, en este cuadrado, este triángulo y este semicírculo, ¿sí?
Siempre y cuando esté bien dividido y se calcule bien, el área no va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser la misma. Bien, entonces el área total, la suma de esas 4 áreas. Ahora, ¿cómo lo calcula? El área 1 es este que está acá, ¿sí? Es este cuadrado. Fíjense que uno de los lados vale 30 centímetros, el otro de los lados vale 30 centímetros, y ya sabemos que este y este también valen 30, ¿sí? Pero el área se calcula como un lado por el otro lado, ¿sí? Entonces por eso es 30 por 30. 30 por 30 es 900 centímetros cuadrados. Fíjense ahí las unidades. El área 2 es este rectángulo que está acá, ¿sí? Fíjense que de acá hasta acá también vale 30 centímetros, que le llaman A. Y después esto, este largo, lo calculan como 30 más 40, ¿ven? Fíjense que hasta acá vale 40 centímetros esto, ¿sí? Eso vale 40 y este lado vale 30, ¿bien? Entonces directamente hacen el cálculo de esta área que va a ser 30 por 70, ¿sí? Que es la suma de 30 más 40. Y ahí calculan y ya está, ¿ven? 2100, ¿sí? 2100 centímetros cuadrados, ¿sí? El área 3 es un triángulo, es este triángulo que está acá. Fíjense que es un triángulo rectángulo, ahí. Entonces, si yo tomo esto como la base y esto como la altura, ¿sí? O sea, sería acá en azul la base y este la altura, ¿sí? Sabemos que la base vale 30, ¿sí? Porque es esta medida de acá, y la altura vale 40, ¿sí? Que es esa medida de acá, ¿bien? Entonces el área es base por altura sobre 2. Fíjense que ustedes también podrían haber tomado, lo que yo he tomado como base, lo podrían haber tomado como altura, y lo que han tomado como altura, lo podrían haber tomado como base, va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? Va a dar la misma área, ¿bien? Yo le he llamado así, como base y altura, a esos lados respectivamente, ¿bien? Y esto que está H acá, esa es la hipotenusa, ¿no? Sacando la hipotenusa van a saber cuánto vale ese lado. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, y por último falta el área 4. El área 4 es este semicírculo que está acá, ¿sí? ¿Cómo se calcula el área de...? Primero voy a poner acá, porque creo que no estaba en la teoría, ¿sí? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Ese es el área del círculo. Fíjense que acá, en esto, les da cuánto vale el radio, ¿sí? Porque de acá hasta acá, ¿sí? Eso mide 15 centímetros. Que si yo lo extiendo así a estas líneas, eso quiere decir que desde este punto hasta este punto, eso vale 15 centímetros, ¿sí? Y ese es el radio. ¿Ven? Fíjense que esto también va a valer 15 centímetros, esto también va a valer 15 centímetros. Entonces ya tengo el radio que es 15 centímetros. Como es un semicírculo, calculo el área del círculo dividido en 2. ¿Ven? Fíjense. Pi por el radio al cuadrado sobre 2. Fíjense también cómo lo expresa. Como ustedes no pueden usar calculadora, hace 15 al cuadrado y lo deja así como 225 sobre 2. 15 al cuadrado es 225, ¿sí? 225 sobre 2, porque no es un resultado exacto, por pi, ¿bien? Porque tampoco es un resultado exacto. Va a ser con decimales y preferible que lo dejen así exacto y no que se pongan a calcular con decimales, porque eso va a hacer que les salga medio distinto a todo. Centímetros cuadrados, ¿bien? Entonces el área total va a ser la suma de todas las áreas. 3600 centímetros cuadrados más el área de ese semicírculo que está ahí, ¿bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo he calculado las distintas áreas o todo bien?
Todo bien, profe. Yo sí entendí. Buenísimo. Bueno, ahora fijémonos en el perímetro, ¿sí? Para determinar el perímetro hay que sumar las longitudes de todo el contorno, ¿bien? Fíjense que acá lo expresa como A más B más S más H más A, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A las longitudes que miden 30 centímetros, el problema este le llamó A. A las longitudes que miden 70 centímetros, el problema le llamó B, ¿sí? Y después tenemos esta S que está acá, eso es el arco de ese semicírculo, ¿sí? Y este, bueno, H, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿bien? Entonces, ¿cuánto vale H? H sabemos que es la hipotenusa, ¿sí? Y como sabemos cuánto vale cada cateto, podemos calcularlo con el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? La hipotenusa es el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado. Entonces esto yo puedo hacer raíz de B más, yo le había puesto H acá, pero le llamemos D, ¿sí? B más D, B al cuadrado más D al cuadrado, ¿sí? Donde D es 40 centímetros, ¿sí? Que es esta distancia que está acá. Bien. Entonces con eso sacan H y a S, fíjense que es el arco. ¿Cuál era la fórmula de un arco? Es el ángulo por el radio. ¿Dale? ¿Sí? Es el ángulo por el radio. O lo que es lo mismo, el ángulo por el radio. 30 centímetros sobre 2. Entonces, eso me da, fíjense que este ángulo es este, vale pi. Pi por 15 centímetros, ¿sí? Y eso va a valer el arco. Y con eso ya pueden sacar, ¿sí? Fíjense que acá está ya hecho. Tenemos A más B, que es 30, 30, 70. Después tengo pi por A sobre 2. Pi por A sobre 2. Porque hace este por el diámetro sobre 2, ¿sí? Que bueno, el radio era 15. Fíjense que acá hace pi porque el diámetro vale, sí, vale 30. Hace pi por A sobre 2, que es lo mismo que pi por el radio, que está acá. Y después ven, fíjense que hace b menos a, que es eso que yo le había llamado d, que es 40 al cuadrado más a al cuadrado con la raíz. ¿Sí? Esa sería la hipotenusa, ¿sí? Más 30, que es este a que queda acá colgado, ¿sí? Y lo sumo y queda ahí. Y ya está, ¿sí? Bueno, con eso sería todo por perímetros y áreas. Si quieren podemos hacer un problema, que yo lo había encontrado por acá, que es este problema de acá, ¿sí? El problema 41 dice, calcula el área sombreada sabiendo que el área del cuadrado exterior es 60 centímetros cuadrados. O sea, yo sé el área de este cuadrado, el amarillo. Sé cuánto vale esta área. Pero yo quiero saber cuánto vale el área que estoy por marcar con rosa, que es el área del triángulo sombreado. ¿Bien? Yo quiero saber lo que está en rosita, no lo que está en... ¿Por qué hace esa fórmula con raíz? Sí les he dicho que es por la hipotenusa, ¿sí? Porque vos tenés un triángulo acá, entonces con Pitágoras sacas cuánto vale esto, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces, vos sabés que esto vale 30, esto vale 40, o sea, vos tenés este triángulo así. Vos tenés ese triángulo así, ahí sabés que tenés un triángulo rectángulo, y este
o sea, esto que estoy por marcar acá con rosita, eso es el borde de la figura, ¿sí? Y vos tenés este lado y este lado. Entonces vos sabés que la hipotenusa es el cuadrado, es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Esto vale 30 y esto vale 40, ¿sí? Entonces es h es raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Pasa que acá está expresado así como b menos a, porque b es esto. O sea, b es esto, que es grande, menos a, que es esto, ¿sí? Es esta distancia que está acá. O sea, esto vale 40, que es uno de los catetos. Esto vale 30, que es el otro cateto. Y vos querés saber cuánto vale esta hipotenusa, esa diagonal, ¿sí? Por eso hago esa fórmula con raíz, porque uso Pitágoras, ¿sí? Bueno, volviendo al problema, ¿sí? Yo tengo esta área grande, ¿sí? Y quiero saber el área chica, que es la rosita, ¿bien? Entonces, sabiendo que el área del cuadrado exterior es 60 centímetros, ¿bien? Fíjense, si yo le llamo L grande a esto que está afuera, ¿sí? Es un cuadrado, todos los lados valen lo mismo. Entonces yo sé que L cuadrado es 60 centímetros cuadrados. Entonces con eso yo puedo sacar cuánto vale el lado, ¿sí? El lado va a ser la raíz de 60 centímetros cuadrados, ¿bien? Ese va a ser mi lado, lo que mide esto. Pero todavía no voy a calcular nada, ¿sí? Lo voy a dejar expresado nada más. Ahora, fíjense que ustedes tienen este círculo. Tienen este círculo que está acá, que es lo que estoy marcando con azul. Y ese círculo está inscripto en el cuadrado, ¿sí? Fíjense que lo corta ahí en un punto a cada uno, ¿sí? Ahora no se nota, pero está como inscripto, ¿bien? Esta distancia que marco en rojo va a ser la misma que esta distancia, ¿bien? Que va de un punto de un círculo al otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Alguno que se haya dado cuenta con respecto al círculo. Que L es el diámetro del círculo. Bien, L es el diámetro del círculo, ¿sí? Como yo sé que L es el diámetro del círculo, fíjense que el cuadrado rosa también está inscrito dentro del círculo. Y lo está cortando acá, en estos puntos, en los vértices. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué también es el diámetro de este círculo? O sea, ¿qué vale L? L es la diagonal del cuadrado, también. ¿Ven? Esto también vale L. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, si bien L es el diámetro del círculo, también es la diagonal del cuadrado rosa, que es el cuadrado al cual yo le quiero sacar el área. ¿Bien? El área del cuadrado es lado, voy a poner lado chico por lado chico, ¿sí? Este es L y este es L. Entonces, alguno me dice cómo podría sacar, con qué podría sacar cuánto vale cada lado. Ahí les he dejado una pista. Una pista. Bien, con Pitágoras. El cuadrado tiene los dos lados iguales y la diagonal
lo divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos. ¿Bien? Entonces yo sé que L cuadrado va a ser igual a L cuadrado más L cuadrado, ¿sí? Que cada L minúscula son los catetos. Entonces, L cuadrado es igual a 2L cuadrado. ¿Bien? El área del cuadrado, si se acuerdan, es L al cuadrado, L minúscula. Entonces, fíjense que si yo despejo, saco este 2, L sobre 2 dividido en 2 es igual a L cuadrado, que es igual al área del cuadrado rosito. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer 60 centímetros cuadrados dividido en 2. Eso es 30 centímetros cuadrados. Y ese es el área del cuadrado. Fíjense que lo único que tuve que calcular es una división, ¿sí? Yo no hice nada, no hice casi cálculos, digamos. Lo único que hice fue razonar con las formas, ¿sí? Ese es el tipo de razonamiento que más o menos se hace en la facultad. O generalmente yo hago así, digamos, cuando yo agarro, trabajo con las fórmulas, ¿sí? No voy calculando nada y al final hago un cálculo chiquito para calcular, ¿sí? Bien, veamos otros ejercicios que pueden aparecer. Ese es el 41, ¿ven? Fíjense, es el último ejercicio. Después pueden aparecer ejercicios así como el 40, ¿ven? En un trapecio isósceles, y ustedes tienen que saber qué forma tiene un trapecio isósceles, ¿sí? La base menor mide 7, la base mayor mide 15 y los otros lados miden 5 centímetros cada uno, y tienen que calcular el área. Fíjense que ese problema les dice un trapecio isósceles. ¿Qué forma tiene un trapecio isósceles? Algo que ustedes pueden más o menos darse cuenta, bien, es que un triángulo isósceles, fíjense, un triángulo isósceles, los cuales cada lado son, perdón, no isósceles, un triángulo equilátero, los cuales cada lado son iguales, ¿sí? Si uno le corta ahí una puntita, fíjense que se transforma en un triángulo, en un trapecio isósceles, ¿sí? Porque este lado y este lado son, van a ser congruentes, ¿sí? Porque los corto a la misma altura, ¿bien? Y tienen la base menor y la base mayor. La base menor y la base mayor, ¿sí? Entonces un trapecio isósceles, ¿sí? Como para que se acuerden, digamos, de dónde pueden sacar. Bueno, dibujo un trapecio isósceles ahora acá. Bien. Ese sería un trapecio isósceles, donde la base menor, la base mayor, y tenemos este lado y este lado, ¿sí? Los lados miden lo mismo. Y el problema les dice que la base menor mide 7 centímetros, la base mayor mide 15 centímetros, y los otros lados miden 5 cada uno. Bien, cada lado mide 5. Y me pide calcular el área. La fórmula del área era base menor más base mayor, base menor más base mayor, por la altura sobre 2. Bien, las bases ya las tengo. Lo que me faltan son las alturas, ¿sí? La altura, recordemos, son estas dos de acá, ¿sí? Con que calcule una ya basta, ¿sí? Yo las dibujé las dos, pero con que calcule una de estas ya está, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Fíjense que acá se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo tengo un triángulo rectángulo ahí. La hipotenusa ya la tengo, porque es este lado de acá, ¿sí? Es este lado. Esa es la hipotenusa del triángulo. Yo quiero calcular este cateto, que es la altura, ¿sí? Me faltaría averiguar bien cuánto vale este cateto, ¿sí?
que yo sé cuánto vale todo esto, pero ¿puedo averiguar cuánto vale esto? ¿Alguno que me diga? Sí, o sea, porque o sea, a ver, ¿cómo me explico? Si están los dos triángulos, la base más chica, o sea, la parte de arriba va a ser igual a la de abajo. Entonces sería Claro, 15 menos 7 dar la base de los dos triángulos. claro, Sería 15 menos 7 7 centímetros. va a ser esto más esto, ¿sí? Claro. Como yo tengo un trapecio isósceles, este triángulo es lo mismo que este triángulo, ¿bien? Entonces las bases van a ser las mismas. Entonces, bueno, como dice Eduardo y como dijo su compañera, la diferencia de las bases, hago la diferencia de las bases dividido en 2, ¿bien? Y con eso yo saco este cateto que me falta ahí, ¿sí? Ese cateto. 15 menos 7, 6, no, 8. 15 menos 7 es 8. Dividido en 2, 4. ¿Bien? Entonces, para sacar la altura, yo sé que h, esto es 4, esto es 5. Entonces, con Pitágoras, yo sé que 5 al cuadrado va a ser h al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Ojo, ojo. Siempre a la hipotenusa le decíamos h, ¿sí? Pero en este caso yo le llamo h a la altura. Por eso no la pongo de este lado, ¿sí? Porque de este lado va la hipotenusa. De este lado va la hipotenusa y esta es la suma del cuadrado de los catetos. Este es el cateto, ¿sí? La altura. Tengan cuidado en ese caso. Por ahí capaz que se están acostumbrados a que h sea la hipotenusa y ponen mal la ecuación, ¿sí? De Pitágoras y no quiero que les suceda eso, ¿sí? Así que tengan cuidado. Entonces yo tengo que despejar h. 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a h al cuadrado. H es la raíz de 25 menos 16. ¿Cuánto vale h? Tres. Bien, vale 3. Entonces, ahora el área es base menor, que vale 7, más la base mayor, que vale 15, por la altura, que vale 3, sobre 2. Hago ese cálculo y ya tengo cuánto vale el área del trapecio isósceles.